Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Hermano, sí, dilo conmigo, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo.
pies cubrían alto y sublime, y el uno al otro daban voces que decían alto y sublime: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo con su gloria. Alto y sublime, por encima de él habían serafines. Alto y sublime, y sus alas cubrían su rostro, y a sus pies cubrían alto y sublime. El uno al otro daban voces que decían alto y sublime: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de Sobre todo poder iré, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y
Qué bella canción. Bienvenidos. Hoy es el lunes, el 5 de enero. Estamos en un nuevo mes, también en un nuevo año. Y una semana atrás, yo dije que el año 2025 era un año muy profético y que el año nuevo que iba a empezar, el año en el cual nos encontramos en este momento, 2026, será un año aún más profético, aún más escatológico. Pero primeramente les quiero dar, a nombre de todo el equipo de Radio Un Día Nuevo, le quiero dar los mejores deseos para el año nuevo que ha empezado. Que este año sea un año ricamente bendecido. Que ustedes van a recibir bendiciones abundantemente. Que en este año puertas se van a abrir para todos los oyentes. Y que la gloria de Dios se manifestará en grande en sus vidas, en sus casas, en sus hogares, en cada área de su vida. Gracias por acompañarme esta noche. De nuevo, acompáñame desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, cuando conjuntamente vamos a dar la gloria y la honra a ese nombre que sobresalta sobre todos los nombres que hay en el mundo, el nombre de Cristo Jesús. Pero primeramente, vamos en oración. Acompáñeme. Escucha mis palabras con fe o repítelas ahí donde tú te encuentres en este momento. Decimos: Señor Jesús, gracias por un nuevo día, una nueva semana, un nuevo año. Y te pedimos esta noche, Señor Jesús, tu misericordia para todas las personas que vamos a traer ante tu trono en este momento. Te pedimos tu misericordia para las personas que en este momento están enfermos, están confrontando consecuencias de enfermedad y de maleza. Te pedimos tu misericordia para las personas que hoy amanecieron desanimados, para las personas que hoy tienen el corazón abatido, que están en tristeza. Te pedimos, Señor Jesús, que seas un fuente inagotable de esperanza, de ánimo, de paz y de consuelo. Y te pedimos, Señor Jesús, para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de todos aquellos que están enfrentando problemas de salud, para que por medio de ti y solo por medio de ti podrán recibir sanación divina. Y te pedimos también tu misericordia por el pueblo venezolano que está pasando en este momento, momentos difíciles, momentos de inseguridad. Te pedimos tu misericordia por el pueblo de Venezuela. Y te queremos agradecer también por la oportunidad que tenemos esta noche de nuevo para hacer esta programación completamente
dedicado a tu gloria, a tu honra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Esta noche te quiero dar una motivación. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, te quiero motivar para que no desmayes. Nuestro Señor Cristo Jesús nos ha advertido por todas las cosas que van a suceder cuando vamos a llegar más y más el momento de su regreso. Pero el Señor Jesús nos ha dicho también para que no tenemos que ser sobresaltados. Todas esas cosas tienen que suceder. Pero lo más importante es para tener nuestro enfoque en Él. Él que vino al mundo y venció al mundo a la cruz. Gracias por estar acompañándonos esta noche, y la próxima canción es titulado No desmayes. Porque te encierras en ti mismo, cautivando tus sentidos, oprimes tu corazón. Porque lloras como un niño, maltratado y sin cariño, por alguna decepción. Crees que todo ya no tiene solución ni remedio, que la carga te doblega y ya no puedes seguir. Mas yo te digo, no desmayes. Jesús te quiere dar la clave para continuar. Ya no tienes que llorar, pues el Señor Jesús en la angustia y el dolor ahí estará. No desmayes porque solo tú no estás, y en tu caminar en sus brazos mi Señor te llevará. Tu corazón se debilita, ya no sientes que palpita como antes, ya lo ves. Y sientes que todo ha terminado, mas yo te digo no, hermano, es tiempo de comenzar. Te he prometido hasta el fin estar contigo, mi amigo. Y en el sufrimiento darte de su aliento y su paz.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para honor de merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Amanecer con la textura suave y fresca de tu voz y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Ahora yo vivo contento pues tu paz cambió mi ser, y la tristeza vuela en alas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. ¡Ay, Dios mío! Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la
Qué bella canción. Queremos enviar esta noche un saludo, un fuerte abrazo en el amor de Cristo y también un deseo de bendición y un deseo de un próspero año nuevo. Queremos enviar a Bernard Damasco en la ciudad de Sandam, a Sara Betancourt, Luz Marina Blanco. Queremos enviar también los mismos deseos a nuestra gente de Venezuela, tía Mireya, a la familia Natale, Antonio, Natalie Flores y también a Adorable Saras y su familia en Holanda y también su familia en Venezuela. Y también un saludo, deseo de bendición muy grande para Armando y Jesse Rincón. Y especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. Creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa,
es, nuestro trabajo es solamente creer que Él nos va por delante, que Él va a hacer todo. Queremos enviar esta noche un saludo y también una palabra de bendición, un deseo de un feliz año nuevo. Queremos enviar a Charity y Senia, también a Paulo y Leila Barbosa, a José Brechwater, a Luz Marina Blanco, Patricia Iglesia, y también a nuestra gente allá en Suecia, tía Viola, Johnny, Irene, Yasmín y Leana, para todos ustedes, y también para nuestra gente de Bonaire, para Romanda Molina y su casa completa, Ronchi y Magali y su casa, también para Mercedes Omachechi Soleyana. ¿Cómo estás, Oma? ¿Cómo va el día de hoy? Yeah. Un saludo y un fuerte abrazo para ti desde Holanda. Y está haciendo frío. Por eso puse otra foto detrás de mí. Esa foto la he tomado hoy para nuestra gente que no nos está escuchando, pero que no viven en Holanda, para que puedan sentir un poquito de la atmósfera que tenemos estos días de mucha nieve, pero también de mucho frío. Saludo también queremos enviar esta noche a otra persona que amamos muchos, Eric Soleyana y su casa, a Varenia y Yuri Yanga, y también a la familia Soleyana, y muy especialmente a nuestros hermanos muy queridos, Cedric y también Geralda, y su casa completa. Especialmente para ustedes tengo, déjame ver, sí, la próxima canción. El futuro en mis manos.
saludo y deseo de bendición enviamos a la familia Lamp, muy especialmente a tía Celestina. Que Dios les bendiga en grande y muy abundantemente estos días. Saludos también para Patricia Iglesias y para Etlin La Cruz, Judy La Cruz y también Nalda La Cruz. Bendiciones para la familia completa. También saludos para Fabiola Ursulita y su casa, y también a Michael y Elka Bonifacia, la familia Petronella también recibe nuestros saludos y nuestras bendiciones. Y un saludo muy especial para Suinda Martes allá en Curazao. Especialmente por ustedes tenemos la próxima canción. ¿Qué fue lo que tuviste en mí, Señor, para sacarme del camino de perdición? ¿Qué fue lo que viste en mi alma si yo siempre renegaba de tu fe y de tu amor? Dime qué fue lo que encontraste en mi Jesús para cargar por mí esa pesada cruz. Agradezco con el alma que hayas puesto tu mirada en este siervo que llamaste tú. Dime qué quieres que yo haga para llevar tu palabra, donde haya oscuridad, llevar tu luz. Hoy, Señor, estoy comprometido, yo me proclamo tu amigo, te agradezco tu amistad. ¿Qué fue lo que encontraste en mi Jesús para cargar por mí esa pesada cruz? Yo te agradezco con el alma que hayas puesto tu mirada en este siervo que llamaste tú. Dime qué quieres que yo haga para llevar tu palabra, donde haya oscuridad, llevar tu luz. Hoy, Señor, estoy comprometido, yo me
gracia y amor va a cumplir con mi misión. Y ahora lo nuevo de Unción Tropical. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. No, y no me lo dio. No, y no me lo dio. No, y no me lo dio. No, ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tienes tú, el mundo no te lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tienes tú, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ay, el gozo que tiene Tita, el mundo no se lo dio. Ay, el gozo que tengo yo, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Dame el gozo, tú sabes. Y este gozo que tenemos nos lo dio papá. Y ese gozo lo tiene Elizabeth, lo tiene Josué, lo tiene Yarima. Jaciel también lo tiene. Bueno, seguimos el gozo, tú sabes. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el vicio no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, la bebida no me lo dio. Ahí el gozo que tengo yo, el mundo no me. ¿Y quién me lo dio? 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 Y ahora todo el mundo con la mano arriba, alabando a Cristo y haciendo el grito de guerra. Ay, que yo estoy loco. Estamos locos. Loco, loquito, loco. Y loco por Jesucristo. Loco, loquito, loco. Y loco por Jesucristo. Esto es fruto de la vid, la iglesia más activa. Esto es fruto de la vid, la iglesia más activa. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Si dices que tienes gozo, a Dios tiene que adorar. Ahora todo el mundo tiene que adorar a Dios. Tiene que adorar, tiene que alabar, tiene que adorar, tiene que alabar, tiene que adorar, tiene que alabar. Bueno, yo no sé qué clase de gozo tú tienes, pero mi gozo, ¿sabes quién me lo dio? ¿Y 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 quién me lo dio? Dame el gozo. Te lo dije, llegó la unción con canción. Tú sabes. Bueno, y el gozo sigue, el gozo sigue. Y te lo digo una vez más, escucha. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Una nueva semana con el Señor.
Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga em cristiano. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição está começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. ¿Y si te dijera que hay cosas que durante años te hicieron sentir culpable, pero que Dios jamás condenó? Sí, muchas veces cargamos con pesos que no vienen del cielo, sino de la religión humana. Te dijeron que reír mucho era pecado, que bailar te alejaba de Dios, que maquillarte ofendía al Espíritu Santo. Pero, ¿sabías que nada de eso está en la Biblia? Hoy vas a descubrir actitudes que la gente considera pecado, pero que la palabra de Dios jamás prohibió. Prepárate, porque algunas de estas verdades podrían romper cadenas de culpa que llevas desde la infancia. ¿Listo para liberar tu mente y tu corazón? Entonces, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver la fe para siempre. Durante siglos, miles de personas crecieron bajo reglas que nunca aparecieron en la Biblia. Reglas inventadas, exageradas o malinterpretadas. Y lo más triste es que muchos creyentes sinceros han vivido oprimidos por miedo, no por amor. ¿Te ha pasado que sientes culpa por algo que disfrutas, aunque en tu corazón no sientas que estás haciendo el mal? Tranquilo, no eres el único. 1. Reír y disfrutar de la vida. Algunos piensan que ser cristiano es vivir con el rostro serio, sin humor, sin alegría. Pero la Biblia nunca dijo eso. De hecho, Proverbios 17:22 afirma: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. ¿Te das cuenta? Dios se alegra cuando tú te alegras. Jesús convivía con la gente, comía, celebraba. No era un ermitaño triste. El problema no es la risa, el problema es olvidar a Dios mientras reímos. Así que no, reír no es pecado, es un reflejo del gozo que viene del espíritu. 2. Bailar. Sí, el baile. Uno de los temas más juzgados en muchas iglesias. Pero, ¿sabías que en la Biblia hay gente que bailaba y Dios los bendecía por eso? En 2 de Samuel 6:14 dice: David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo castigó? No, lo bendijo porque su danza era una expresión de amor y adoración, no de pecado. Así que el problema no es el baile, sino la intención del corazón. No todo baile honra a Dios, pero tampoco todo baile lo ofende. ¿Y si muchas veces juzgamos más rápido que Dios mismo? 3. Maquillarse o cuidar la apariencia. ¿Cuántas veces escuchaste que maquillarte o vestirte bien es vanidad? Pero, ¿de verdad la Biblia lo prohíbe? No. Lo que 1 Timoteo 2:9 enseña es que la mujer debe vestirse con modestia y decoro, no que no pueda arreglarse. El error está en confundir vanidad con cuidado personal. Dios no está en contra de que te sientas bien con tu apariencia. Él está en contra de que tu valor dependa de ella. Así que sí, puedes maquillarte, puedes verte hermosa, puedes cuidar tu cuerpo, siempre que recuerdes que tu belleza más poderosa es la que viene del alma. 4. Disfrutar de una copa de vino. Tema polémico, ¿verdad? Pero incluso Jesús bebió vino en las bodas de Caná. Juan 2:1-11. El pecado no está en el vino, sino en el exceso. Efesios 5:18 lo deja claro. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Dios no condena disfrutar,
condena el abuso. El dominio propio es lo que distingue al sabio del necio. Así que, la próxima vez que alguien te diga, ¿eso es pecado?, pregúntale, ¿lo dice Dios o lo dice la tradición? 5. Expresar emociones o llorar. Hay quienes creen que llorar o mostrar debilidad es falta de fe. Pero, ¿sabías que Jesús lloró? Sí, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, lloró por su amigo Lázaro. Juan 11:35. Si Jesús lo hizo, ¿por qué tú no podrías hacerlo? Mostrar emociones no te aleja de Dios, te hace más humano, más real. Dios no busca robots espirituales, busca corazones sinceros, incluso quebrantados. Así que, si has llorado y te hicieron sentir débil por eso, recuerda que a veces las lágrimas son oraciones que las palabras no pueden expresar. Y aquí te dejo una pregunta poderosa. ¿Cuántas veces te sentiste culpable por cosas que en realidad Dios nunca condenó? Piénsalo. Quizás has estado viviendo más bajo la voz de la religión que bajo la voz del amor. ¿Sabes cuál fue uno de los mayores problemas en los tiempos de Jesús? Que los fariseos, los supuestos guardianes de la fe, creían conocer a Dios, pero no reconocieron a Dios hecho carne frente a ellos. Y hoy, algo muy parecido sigue ocurriendo. Hay muchos que condenan actitudes humanas y cotidianas, pero que la Biblia jamás prohíbe. Incluso, en muchos casos, Dios las usa para enseñar amor, libertad y verdad. 6. Defenderte cuando te atacan. ¿Alguna vez te hicieron creer que callar y aguantar era la única respuesta cristiana? Claro, la Biblia enseña a perdonar, pero no dice que permitas abusos. Jesús fue manso, pero no fue débil. Cuando los mercaderes convirtieron el templo en un mercado, Él los expulsó con autoridad. Juan 2:15. No por odio, sino por celo por la casa de su Padre. Eso nos enseña algo poderoso. Defender lo correcto no es pecado. Poner límites tampoco lo es. El verdadero cristiano no es quien se deja destruir en silencio, sino quien actúa con sabiduría y justicia sin perder el amor. 7. Hacer preguntas sobre la fe. En algunos lugares, hacer preguntas sobre la Biblia se ve como una falta de fe. Pero, ¿sabías que Dios nunca condenó a quien preguntó con sinceridad? Nicodemo fue a Jesús de noche para entender el nuevo nacimiento. Tomás dudó y Jesús no lo reprendió, sino que le mostró sus manos. Dios no teme tus dudas, Él las transforma en conocimiento. Cuestionar no es pecado. Pecado es vivir una fe ciega sin buscar la verdad, porque la fe no se construye sobre miedo, sino sobre la confianza de que Dios responde cuando lo buscas. 8. Relacionarte con personas no religiosas. ¿Cuántas veces te dijeron, no te juntes con gente del mundo? Y sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Comió con publicanos, habló con prostitutas, tocó a los leprosos. Mateo 9:10 al 12 nos cuenta que los fariseos se escandalizaron al verlo, pero Jesús les respondió, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso no significa aceptar el pecado, sino amar a la persona antes de juzgarla, porque el amor sincero transforma más que 1000 sermones. Así que no es pecado tener amigos que no piensen igual que tú. Lo que sería pecado es no mostrarles el amor de Cristo por miedo a ser criticado. 9. Disfrutar de arte, música o belleza. Sí, este es otro tema que muchos condenan, pero Dios mismo es el primer artista del universo. Él creó colores, sonidos, paisajes y belleza en cada detalle. En Éxodo 31 del 3 al 5, Dios llenó a Bezalel con su espíritu para hacer arte, para diseñar oro, plata, madera y tejidos para el tabernáculo. ¿Ves? El arte fue idea de Dios. El problema no es el arte, sino cuando adoramos la obra y olvidamos al Creador. Así que si una pintura, una canción o una danza te conecta con la grandeza de Dios, no estás pecando, estás celebrando su creatividad en ti. 10. Cuidar del cuerpo y la mente. Durante mucho tiempo, hablar de autocuidado parecía egoísta o carnal, pero 1 Corintios 6, 19, 20 nos enseña que el cuerpo es templo del Espíritu Santo
Y cuidar del templo es una forma de honrar al dueño. Dormir, alimentarte bien, hacer ejercicio, descansar la mente. Todo eso también es espiritual, porque un cuerpo agotado y una mente saturada no pueden escuchar la voz de Dios con claridad. Así que no te sientas culpable por tomarte un día de descanso, por ir a caminar o por cuidar tu salud emocional. Eso no es vanidad, es responsabilidad espiritual. Y 11. Sentirte enojado o frustrado. Sí, incluso el enojo puede ser justo. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. El enojo no es pecado. El pecado es dejar que el enojo te controle. Jesús se enojó con la hipocresía, con la injusticia, con el abuso del poder religioso. Así que no temas sentir. Dios te dio emociones para guiarte, no para condenarte. 12. Buscar prosperar o tener éxito. Algunos piensan que querer tener una buena vida es ser materialista, pero la Biblia dice en Deuteronomio 8:18: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. El problema no es prosperar, sino olvidar quién te bendijo. Dios no tiene problema con que tengas recursos. Tiene problema cuando los recursos te tienen a ti. Así que trabajar duro, estudiar, crecer, soñar, progresar, no son actos de avaricia. Son respuestas al potencial que Dios puso dentro de ti. Y quizás ahora te estés preguntando, entonces, ¿por qué tantas personas siguen condenando todo esto? Porque la religión teme perder control, pero Dios anhela que vivas libre en su verdad. La religión se enfoca en la apariencia. Dios se enfoca en el corazón. Piénsalo un segundo. ¿Qué pasaría si empezaras a vivir tu fe desde el amor, no desde el miedo? Desde la gratitud, no desde la culpa. Eso, querido amigo, es vivir verdaderamente en Cristo. Tal vez mientras escuchabas este video, algo dentro de ti comenzó a moverse. Quizás te diste cuenta de que has vivido años cargando culpas que nunca vinieron de Dios, que has sentido miedo a ser tú mismo, por temor a decepcionar a los demás y hasta al cielo. Pero déjame decirte algo con todo mi corazón. Dios no te creó para vivir bajo miedo. Él te creó para vivir en libertad, en verdad y en amor. Por siglos, el ser humano ha intentado controlar a otros usando el nombre de Dios. Reglas inventadas, tradiciones impuestas, juicios disfrazados de santidad. Y lo más triste, muchas almas sinceras fueron heridas por palabras que nunca salieron de la boca de Jesús. ¿Sabes por qué Jesús incomodaba tanto a los religiosos? Porque Él no los necesitaba para conectar con las personas. Él amaba directamente, sin intermediarios, sin rituales vacíos. Hablaba con pecadores, tocaba leprosos, perdonaba antes de que pidieran perdón. Él vino a romper las cadenas de la culpa. Esas mismas cadenas que hoy te dice, eres demasiado, o no eres suficiente, o Dios ya no puede amarte. Pero escúchame bien, eso no es voz de Dios. Esa es la voz de la religión que busca miedo, no transformación. Muchos olvidan las palabras más poderosas del Evangelio. No he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Jesús no vino a señalar tus errores, vino a sanar tus heridas. No vino a cargar tus culpas, vino a liberarte de ellas. Porque si todo fuera por cumplir reglas, los fariseos serían los primeros en el cielo. Pero Jesús no buscaba reglas, buscaba relaciones. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Empiezas a ver que Dios no está enojado contigo. Él no te está vigilando para castigarte, te está esperando para abrazarte. La verdadera fe no se trata de cuántas cosas evitas, sino de cuánto amor compartes. No se trata de qué tan perfecto eres, sino de qué tan dispuesto estás a ser transformado. Porque cuando conoces la verdad, como dice Juan 8:32, la verdad os hará libres. Y esa verdad no es un dogma, es una persona, Jesucristo. Él es la libertad que la religión teme y que tu alma necesita. Así que hoy quiero decirte algo que quizás nadie te había dicho. No eres un fracaso espiritual. No estás fuera del alcance de la gracia. Y no hay cadena que Dios no pueda romper, ni culpa
que su amor no pueda limpiar. Detente un momento y pregúntate, ¿cuántas cosas estás evitando por miedo a lo que dirán y no por lo que Dios realmente piensa? ¿Cuántas veces cambiaste tu alegría por apariencia? ¿Cuántas veces callaste tu autenticidad para parecer más santo? Si tus respuestas te duelen, no te preocupes. Eso solo significa que el Espíritu te está despertando. Dios no quiere perfectos, quiere reales. Personas que lloran, que dudan, que tropiezan, pero que siguen buscando. Personas que aman más de lo que juzgan, que ayudan más de lo que critican, que viven con fe, pero también con humanidad. Porque al final, la mayor prueba de espiritualidad no es cuánto sabes de la Biblia, sino cuánto vives como Jesús. Y Jesús nunca condenó a quien amó. Así que hoy deja de cargar lo que Dios ya soltó. Suelta la culpa, suelta el miedo, suelta esa voz que te hace creer que no mereces su amor. Porque si algo nos enseña la Biblia, es esto: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Y esa libertad te pertenece a ti, aquí y ahora. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste paz, alivio o esperanza mientras lo escuchabas, no lo dejes pasar. Compártelo con alguien que necesite escuchar que Dios no lo está juzgando, sino esperando. ¿Qué creencia te hizo sentir culpable y hoy entiendes que no era pecado? Tu historia puede inspirar a otros a liberarse también. Tremenda palabra. Gracias, Señor, por la palabra que nos ha llegado esta noche. Y si Dios tocó tu corazón, quiero que sepas una cosa. El apóstol Juan nos dice en Gálatas 5, versículo 1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cuiden la libertad y no se dejen someter de nuevo al jugo de la esclavitud. Si Dios tocó tu corazón esta noche, debes entender que Dios no es un maestro que te quiere esclarecer. A cambio, Dios nos dio su único hijo, su hijo primogénito, para que por medio de él podemos estar libres. Por eso esta noche, si Dios tocó tu corazón, puedes tomar esa decisión para romper esas cadenas que te tienen atados, que te tienen en esclavitud, esas cadenas de pecado, esas cadenas de malos costumbres, esas cadenas de mal comportaciones que quizás tiene. Esas cadenas que te tienen atados en la mente. Esta noche puedes tomar la decisión para romper a esas cadenas. Porque esta noche puedes pedir a Cristo Jesús para que Él rompe esas cadenas. Porque Cristo, como el apóstol Juan nos dice, porque Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Y cuándo fue eso? Más o menos 2000 años atrás. Cristo bajó de su trono, de su deidad, en los cielos, y vino al mundo y
tomó tus pecados, mis pecados, nuestros pecados, todas nuestras maldades, y los llevó a la cruz. Él tomó nuestro lugar en la cruz, sufrió y murió una muerte cruel. Por el tercer día, Cristo resucitó y ahora Él está sentado sobre su deidad en los cielos. Cristo vive y Cristo te ha comprado libre con tu sangre. Por eso no te deja esclarecer de nuevo por pecado, por rebeldía, por vivir en religiosidad, por vivir solamente a base de tradiciones humanos. Esta noche puedes estar libre y Cristo te está esperando. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Hay solamente una persona que puede abrir esa puerta para que Él entre. Y esa persona eres tú. Si Dios tocó tu corazón y has oído el tocar de Cristo a la puerta de tu corazón y quieres tomar esa decisión esta noche para dejar a Cristo entrar, te invito para que oramos juntos. Una pequeña oración, una oración de perdón y de salvación. Quizás una vez ya has orado esa oración, pero por circunstancias de la vida has pedido a Cristo en tu vida. Y esta noche Dios tocó tu corazón. Has oído que Cristo está batiendo a tu puerta. Y tú sabes en el fondo de tu ser que necesitas a Cristo, que no puedes vivir sin Él. Esta noche, si tú eres esa persona, esta noche puedes volver a Cristo. Esta noche puedes ir a Cristo por primera vez y tener un encuentro. Esta noche puedes volver a Cristo si ya una vez has tenido un encuentro con Él, pero lo has perdido durante el camino. Pero esta noche puedes volver. Si tú eres una de esas personas, quiero orar contigo. Puedes repetir mis palabras o escucharlas con fe, diciendo: Señor Jesús, me inclino ante ti, reconociendo que soy un pecador, que te he fallado consciente e inconscientemente. Pero esta noche reconozco con un corazón arrepentido que te necesito, que no puedo vivir sin ti. Te necesito en mi vida para dar a mi vida dirección y guía, para moldearme y transformarme en una nueva creación. Señor Jesús, te pido para que me purifiques con tu sangre preciosa y para que me das un nuevo corazón, un corazón limpio y purificado.
Señor Jesús, en este momento te entrego mi vida y mi corazón como una muestra de amor. Y te doy gracias por hacerme esta noche un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo o has escuchado mis palabras con fe y con todo tu corazón, te invito para que tomes contacto con nosotros. Te estamos esperando. Te queremos conocer y queremos hablar contigo. Y queremos caminar contigo por ese camino que esta noche abrió para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos por una canción y durante esa canción, si no has orado conmigo, todavía puedes orar con tus propias palabras. Hoy, ahora tienes la oportunidad. Mañana quizás sea tarde. Vamos, inclínate durante la canción que va a venir y abre tu corazón y comunícate con el Señor de señores, el Rey de reyes, Cristo Jesús, quien está ahí, donde tú estás, vestido con su manto de perdón, con su manto de misericordia. Aleluya. Aleluya. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Libre cuando mi esperanza ya perdí, pero cuando levanto de mis manos yo puedo entender que debo alabarte, no importa la situación que esté. Salió
esta celebración. El que alabe a Jesucristo lo hará con emoción. El que alabe a Jesucristo lo hará con emoción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Para la fiesta del Señor. ¡Sí! Vengan todos a la fiesta del Señor. Vengan todos a la fiesta del Señor. El lugar donde tú gozas y recibes sanación. El lugar donde tú gozas y recibes sanación. Vengan, vengan los cansados. Aquí podemos danzar. Vengan también los perdidos, los pobres, los afligidos. A este remanso de paz. A este remanso de paz. Solemne a Jehová tu Dios, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Deuteronomio 16:10. Y gózate con el Señor. ¡Fiesta! Ajá. Nada te compara a su amor, fuego que conquista mi corazón. Fuego santo del cielo descendió. Que me quema, que ahora mismo está rompiendo las cadenas. Hoy está cayendo, ha descendido y está trayendo consigo un avivamiento. Nada se compara a su amor, fuego que conquista mi corazón. Es el fuego santo de mi Señor, fuego que del cielo descendió. Es un fuego de los cielos que me quema. Es mi Cristo, yo lo siento. Nada se compara. Fuego, fuego que quema y que libera. Fuego que quema todo lo que está tocando. Fuego que está rompiendo toda cadena. Me da victoria y toda pena queda fuera. Ajá. Saca. Yo siento que ese fuego que me quema, que ahora mismo está rompiendo las cadenas. Hoy está cayendo, ha descendido y está trayendo consigo un avivamiento. Nada se compara a su amor, fuego que conquista mi corazón. Es el fuego santo de mi Señor, fuego que del cielo descendió. Es un fuego de los cielos que me quema. Es mi Cristo, yo lo siento. Nada se compara. Fuego, fuego que quema y que libera. Fuego que quema todo lo que está tocando. Fuego que está rompiendo toda cadena. Me da victoria y toda pena queda fuera.
que Dios nos da. Yo siento gozo, yo siento paz. Sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz. Sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz. Sentimos el amor que Dios nos da. Que levante la mano el que tiene fuego.
Qué tremenda canción. Levántate, Señor. Y un vistazo en este reloj aquí en el estudio nos enseña que vamos por la última canción de esta noche. Saludo y deseo de bendición para todas las personas que no pude mencionar durante la programación de hoy. Saludo también y una palabra de bendición para nuestra gente de Den Bosch, Amareli Sazet, Joanne, Owen, Miliano, Keinen, también Shurel. Gracias por haber acompañadome esta noche, desde las 7 de la noche hasta ahora. Mañana, si Dios permite, mañana durante el día, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, estaremos con ustedes de nuevo con la programación Empapiamento, comienza un día nuevo con Señor. Y por lo que concierne este programa, una nueva semana con el Señor, si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes el próximo lunes. Vamos a clausurar con esta bella canción mientras vamos a decir chao, 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 chao. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo que